Y ahora vamos a pedir que pase nuestro hermano Abraham Sánchez, que es el que tiene el estudio en esta noche. Gloria a Dios, hermanos. ¿Pueden sentarse por un momento? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a tomar la clase del día de hoy. Vamos a orar por la enseñanza del día de hoy, amén. Amantísimo Padre, con buena altura, Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das en esta noche de exponer tu palabra, Señor. Te pido, Señor, tu cobertura de lo alto, Señor, para que tú seas hablando a través de mí, que me uses como ese vaso, Señor, donde viertes de tu palabra, y que tú estamos aquí podamos tomar la parte que tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Unge mis labios, mi mente, mis manos, mis palabras, Señor, para que todo lo que hable yo sea a través de ti, Señor, en nombre de Jesús. Todo lo que hay en este púlpito sea para alabar y glorificar tu santo nombre. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pueden sentarse, muchas gracias. Bueno, pues en esta noche vamos a estar entrando a la unidad número 3 de nuestro nuevo libro. Ya vamos en la unidad número 3 y vamos a estar estudiando los profetas menores. En total son 12 profetas menores, y llevan el nombre de menores porque sus libros son más pequeños, no son tan extendidos como los profetas mayores, ¿verdad? En total son 12 profetas. En la noche de hoy vamos a estar estudiando 2 de ellos, Abdías y Nahum, y en total vamos a estar estudiando en toda la unidad 6 de los profetas menores, hermanos. Gloria a Dios. El Señor levanta a los profetas como en el Antiguo Testamento, en momentos de que el pueblo de Israel estaba en decadencia, estaba pasando por pecado, a veces estaba pasando por tribulación. A veces el Señor levantaba a los profetas para darles aliento, o también para llamarles la atención que estaban haciendo algo mal, ¿verdad? Era necesario que se levantara un profeta levantado por el Señor para que ellos pudieran entender el pecado que estaban haciendo, o alguna ciudad cercana de lo que era el pueblo de Israel, ¿verdad? La función de los profetas pues era denunciar el pecado, ¿verdad? de los pueblos. Al estudiar los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, es muy beneficioso para nosotros, muy interesante. Los profetas fueron muy valientes, hermanos, y la mayoría del tiempo siempre terminaba mal. El pueblo no los escuchaba. Es muy difícil cuando alguien viene a tu vida y te dice, ¿sabes qué? Te enfrenta a la situación y te dice, estás haciendo esto mal, en específico, que te ponga el nombre de las cosas que estás haciendo mal. Es muy difícil que alguien venga a nuestra vida y que nosotros tratemos de cambiar las cosas, hermano. Es muy difícil. Entonces, esos profetas siempre no terminaban nada bien. Estos profetas, aunque eran unas personas como nosotros, ¿verdad? Con debilidades, personas como nosotros, pues personas, seres humanos que tienen tentaciones, que tienen problemas en la vida diaria, que se enferman, que tienen una vida normal como nosotros, su profecía solamente tiene un gran valor porque es palabra de Dios. Fueron personas usadas por nosotros, por el Señor, para darnos el mensaje a nosotros, hermanos. Los profetas, como son Ageo, Zacarías y Malaquías, ellos profetizaron después del exilio, hermanos. Ezequiel, Daniel, durante los años 70 años del cautiverio de Babilonia, cuando el tiempo estuvo en cautiverio por un tiempo. Los demás profetas fueron antes del exilio de Babilonia. Jonás, pues en Nínive, Amós y Oseas en Israel, en el reino del norte, Miqueas y el resto de los profetas en el reino del sur. Los mensajes de los profetas menores tratan las verdades del judaísmo, poner al Señor a Jehová de los ejércitos como el principal, ¿verdad? Como número uno, como el único digno y verdadero y digno de oración, hermanos. También su función era decir que Dios siempre castiga el pecado, que la religión verdadera consiste en misericordia y justicia más que en ritualismo, sacrificio y ofrendas, porque
En el Antiguo Testamento se llevaban a cabo muchos rituales, como eran de los animales y todo lo que te sacrificaban, pero en realidad la relación con el Señor no es nada más eso, sino es una relación personal, ¿verdad? Como un papá y un hijo, ¿verdad? Tener la confianza y hablarle y hacer lo que Él manda, ¿verdad? En sus estatutos. Que la salvación viene por la fe y la obediencia a la palabra de Dios dada a sus profetas, hermanos. Los profetas aparecieron 8 siglos más o menos antes de nuestro Señor Jesucristo. Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas estuvieron entre los años 700 y 800 antes de Cristo. Nahum, Habacuc y Sofonías estuvieron entre los años 600 y 700. Daniel y Ezequiel en el siglo VI profetizaron a los exiliados en Babilonia y después del exilio. Ageo y Zacarías después del exilio, y estos animaron a la construcción del templo. Malaquías en 460 y 432 a.C. profetizaron sobre el Mesías y sobre Juan el Bautista, hermanos. Bueno, esta lección se va a tratar de los profetas menores. Solamente quería dar una pequeña introducción de lo que eran los profetas menores. ¿Por qué menores? Porque son datos que a veces nosotros desconocemos, ¿verdad? ¿Por qué son menores? ¿Por qué son mayores? ¿Cuántos menores son? ¿En qué tiempo estuvieron en la tierra, verdad? Eso era para un conocimiento un poco ahí para que nosotros lo tengamos en mente, ¿verdad? Bueno, así vamos a estar dando la introducción a la lección del número 14, hermanos. El tema es juicio y promesas. Y vamos a estar viendo pues a Abdías y a Nahum, hermanos. Dios juzga la maldad, pero es misericordioso con aquellos que le buscan, hermano. O sea, al Señor no le gusta el pecado, ¿verdad? Pero ama al pecador. Amén. Y si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona. Gloria a Dios. Amén. Versículo clave, vamos a estar estudiándolo en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Y Nahum es el libro más pequeño de los profetas. Es el que tiene solamente un capítulo y 21 versículos. Y es el que vamos a estar viendo ahorita. Ese es nuestro versículo clave. Va a ser Nahum, capítulo 1, versículo 3. Yo lo tengo en diferentes traducciones para poder entender un poco más el mensaje. Yo siento que así yo lo entiendo un poco mejor y espero que así lo entendamos todos, ¿verdad? Dice así: el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Traducción lenguaje actual dice el mismo versículo: nuestro Dios es muy poderoso y siempre castiga a quien lo merece. Muy claro, ¿verdad? Él es poderoso. El Señor no hay nada imposible para Él, pero castiga al que se lo va a merecer a su debido tiempo. Pero también es un Dios paciente. Muchas veces decimos: ¿cuándo le vaya la justicia a aquel que está haciendo lo malo, verdad? El Señor ama a todos y todos quiere que sean salvos, hermano. No quiere que nadie se vaya a ningún lado que no está destinado. Por eso tiene paciencia y no se enoja con facilidad. Nuestro Dios camina entre las tormentas. Las nubes son el polvo que levanta. O sea, Él puede caminar en medio de una tormenta tranquilo, no le pasa nada, no como nosotros que nos amedrentamos, ¿verdad? Escuchamos los truenos, los rayos y vemos que hay nieve y empezamos ahí a tener miedo, ¿verdad? Simplemente con el puro frío ya tenemos miedo. La Reina Valera dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Gloria a Dios. Bueno, el nombre de Abdías se deriva del hebreo y significa servidor o adorador de Jehová. En el Antiguo Testamento hay aproximadamente unas 12 personas que se llaman Abdías, pero solamente una es importante el día de hoy, que es nuestro profeta Abdías, el que vamos a estar tratando. Abdías es el cuarto profeta menor y es el que se le atribuye el más pequeño de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Si bien no se sabe nada de información del profeta Abdías, no se tienen mayores datos en la Biblia de dónde nació, quién eran sus familiares, en qué tiempo murió. Lo único que se sabe es que Abdías pertenecía
al reino del norte y vino a profetizar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues el libro de Abdías trata de la profecía que viene al pueblo de Edom. El pueblo de Edom son los descendientes de Esaú, ¿verdad? Si bien recordamos anteriormente, cuando los gemelos iban a nacer, ¿verdad? Que era el pueblo de Israel, ¿verdad? En este caso, iban a nacer Esaú, iban a nacer Israel. En el vientre ya se estaban peleando y la mamá estaba afligida. Le dijeron que desde el vientre tuyo vienen dos naciones que se van a dividir y en un momento van a estar en conflicto. Entonces de ahí viene el pueblo de Edom, de Esaú, significa rojizo. Entonces de las tribus de Israel fue un pueblo y el pueblo de Edom fue otro pueblo. A estas alturas el pueblo de Edom estaba viviendo en un lugar montañoso. Haz de cuenta como haz de cuenta como las montañas que están aquí para Ontario, ¿no? Así en un pueblo así, se habían ido a vivir ahí arriba y su ciudad estaba estructurada dentro de las mismas montañas y era un punto muy estratégico para que la comercialización. Los que querían ir del otro lado tenían que pasar exactamente por ahí, los que venían de regreso igual, de la misma forma, si no, no podían pasar. Entonces ellos, por ese punto tan estratégico que tenían, se habían engreído mucho, se habían crecido porque nadie podía llegar a atacarlos fácilmente porque los veían desde lejos y se preparaban y nunca llegaban a tomar la ciudad. Entonces, por esta situación, el pueblo de Edom se había vuelto muy orgulloso, se había vuelto que él solamente las podía y que nadie podía llegar a donde estaban ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Abdías es levantado para que les dé profecía, hermanos, para que vaya y les hable, ¿verdad? De que se preparen porque el Señor viene contra ellos con todo, hermanos. Y solamente era para que se prepararan, pero en realidad, ¿quién puede contra el Señor, hermanos? Pues sí, hermanos, del libro de Abdías, pues no se tiene mucha información, como le decía el profeta, pero lo único que es importante es que la palabra de Dios, ¿verdad?, es viva y eficaz. Y así como los profetas pues estaban dados a que el mensaje que les llegaba en ese momento aplicaba para lo que era sus tiempos actuales. Por ejemplo, en este momento era para el pueblo de Edom y para ellos, pero como vemos también, si la leemos otra vez la palabra es viva y eficaz y tiene un mensaje diferente cada día, ¿verdad? Si nosotros la leemos ahorita, puede que nos dé un mensaje la misma palabra, hermanos, porque tiene poder y es viva, ¿verdad? Abdías es el nombre de nuestro profeta del día de hoy y vamos a estarlo estudiando. Vamos a empezar con el inciso A, el punto número 1, y dice: Dios juzga a los soberbios. Y vamos a estar viendo, el inciso A dice: los soberbios serán humillados. La palabra soberbios viene del latín superbus. Es una persona que se comporta con arrogancia. La palabra soberbio u orgullo es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Otros sinónimos son altivez, altanería, vanidad y arrogancia. El orgullo es una emoción dirigida hacia el interior que lleva dos significados antiéticos con una connotación negativa.